Hay un momento en la vida en que todo se detiene, no por fuera, sino por dentro. Sigues caminando, hablando, haciendo lo que se espera, pero algo se ha apagado, como si el alma hubiera sido retirada en secreto. Nadie lo nota, nadie pregunta. Y tú, desde el silencio más espeso, sigues sonriendo mientras por dentro todo es piedra. No tristeza, no miedo, solo vacío. Yo soy Serafión, no tengo casa ni historia fija. Habito en el margen del mundo, entre ruinas y señales, entre noches sin respuesta. He aprendido a escuchar lo que no tiene forma y a hablar solo cuando el alma lo pide. Hoy he venido a recordarte algo que quizás has olvidado, que el vacío no es ausencia, es llamado. No es castigo, es umbral. Y tú, que ahora sientes que ya no sientes, estás más cerca del despertar que nunca. Porque el alma no muere, se repliega, se oculta detrás del ruido, esperando que el cuerpo se canse, que la mente se rinda, que el ego se agote. Solo entonces aparece, no como fuego, sino como susurro, no como respuesta, sino como una nueva pregunta. Esa es la sabiduría del vacío. No dice qué hacer, pero te obliga a detenerte. Y en esa detención comienza lo sagrado. Los estoicos no le temían al vacío. Lo conocían como la antesala del orden, la pausa que permite el discernimiento. Porque el que se siente vacío ya ha dejado de ser esclavo del mundo externo. Ya no se alimenta del aplauso, del estímulo, del logro. Y aunque eso duela, es también libertad. Porque solo cuando todo lo demás deja de llenarte, puedes comenzar a buscar lo que verdaderamente nutre. Así que no huyas de este momento. No intentes llenarlo con ruido, con hábitos, con distracciones. Siéntate con él. Mira tu alma vacía como quien contempla un altar en ruinas. Porque ese altar, aunque abandonado, sigue siendo sagrado. Y tú sigues siendo llamado. No a volver a lo de antes, sino a volver a lo esencial. A lo que nunca debió ser olvidado. A lo que solo el vacío puede revelar. El vacío no llega como un ladrón, llega como una noche. Lenta, sigilosa, inevitable. Se cuela entre las costillas y comienza a borrar los bordes de la vida. Ya no disfrutas. Ya no te emociona lo que antes encendía. El mundo sigue igual, pero tú no estás del todo ahí. Como si te hubieras vuelto espectador de tu propia existencia. Y eso, aunque asusta, es una gracia disfrazada. Porque solo el que se detiene a mirar su vacío puede empezar a llenarse de verdad. Los antiguos lo sabían, por eso se retiraban al desierto, no a huir, sino a vaciarse. Porque entendían que la plenitud no se alcanza acumulando, sino soltando. Soltando el deseo de ser visto, la necesidad de tener razón, la urgencia de probarse. Y cuando el alma se vacía de todo eso, lo que queda es espacio sagrado. Una tierra fértil donde puede germinar lo eterno. Pero el mundo moderno no entiende el vacío, lo diagnostica, lo medica, lo llena con velocidad, consumo, estimulación. No soporta la pausa. Y sin pausa, no hay profundidad. Solo superficie. Y tú no fuiste hecho para vivir en la superficie. Fuiste hecho para habitarte, para ser raíz, no hoja arrastrada. Por eso hoy, en este instante que parece estéril, se esconde tu mayor posibilidad. Pregúntate, ¿qué parte de mí estoy dejando morir? ¿Qué ya no vibra como antes? ¿Qué me pide silencio y yo le doy ruido? Porque el vacío no es un enemigo, es un espejo, y en él se revelan tus desórdenes, tus apegos, tus falsas luces, no para condenarte, sino para purificarte, para devolverte a la fuente, esa que nunca desapareció, solo fue sepultada por el hacer constante. Entonces, no huyas de este desierto. Camina en él,
Escucha lo que te incomoda. Mira de frente lo que evitabas. Y en cada paso, suelta un peso, una expectativa, una máscara. Porque cuanto más sueltes, más ligero se vuelve el alma. Y esa ligereza no es vacío, es claridad. Es el preludio de una paz que no depende de nada, que nace cuando por fin dejas de temer a la noche y aprendes a ver en ella. Hay un instante en el que, en medio del vacío, comienza a formarse una pregunta. No una de esas que buscan datos o explicaciones, sino una que nace del alma y te atraviesa sin pedir permiso. ¿Quién soy si ya no siento nada? Es una pregunta peligrosa, porque desarma todas tus construcciones. Te deja sin respuestas aprendidas, sin frases hechas, sin papel que representar. Y sin embargo, es la pregunta más viva que puedes hacerte. Porque hasta ahora has sido muchas cosas: el que cumple, el que sostiene, el que aparenta estar bien, el que dice todo está bien, aunque dentro se caiga en pedazos. Pero ya no puedes seguir así. El vacío no te permite mentirte. Ha venido a rasgar el telón, a mostrarte que tu alma no vino a representar, sino a habitar. No vino a triunfar, sino a ser. Y ser, a veces, significa no saber, no tener, no sentir. Los estoicos hablaban del regreso al logos, al principio racional y divino que ordena todas las cosas. Ese regreso no ocurre por fuerza ni voluntad, sino por rendición. Cuando dejas de luchar contra lo que no entiendes, cuando ya no tratas de encajar en lo que te duele. Entonces, como un río que por fin fluye, el alma empieza a soltar. Y lo que suelta no es el mundo, es la ilusión de control que te separaba de él. No necesitas respuestas hoy, necesitas presencia. No necesitas saber el futuro. Necesitas estar en este presente sin escapar. Porque cada vez que no huyes, estás restaurando tu templo interior. Estás poniendo una piedra más en ese altar, que es tu conciencia. Y aunque parezca invisible, esa restauración es real. Porque cada acto de fidelidad al momento es un acto de amor al alma. Así que si hoy te sientes vacío, no corras a llenarte. Siéntate, mira hacia adentro y escucha, porque debajo del silencio, debajo de la niebla, algo se está formando. No una solución, sino un tú más verdadero. Y aunque aún no lo veas, ese tú es exactamente lo que tu alma ha estado esperando que aparezca. Hay algo sagrado en ese momento en que ya no puedes fingir. Cuando el vacío te desborda y por fin se rompe la máscara. No es derrota, es nacimiento. Porque solo lo que se agrieta puede dejar pasar la luz. Y aunque duele, es en esa grieta donde comienza a filtrarse la verdad. No una verdad aprendida, sino vivida. No una que consuela, sino una que despierta. El mundo te enseñó a temer la debilidad, a esconder la soledad, a tapar el silencio con ruido. Pero tú, en este instante donde todo parece callar, puedes elegir otra cosa. Puedes elegir permanecer, no para resistir, sino para ver. Para escuchar ese murmullo antiguo que vive en tu pecho, pero que solo habla cuando todo lo demás se calla. Ese murmullo es el alma recordando su origen. Los sabios del desierto sabían que el vacío no era un castigo, sino una purga, que antes de la visión viene la sequía, antes del fuego, la noche, antes del renacimiento, la disolución. Por eso no huían del despojo, lo abrazaban, lo dejaban hacer su obra, porque sabían que cuanto más profundo el abismo, más verdadero el ascenso. Y tú ahora estás ahí, suspendido en medio de algo que no entiendes. Pero esa suspensión no es ociosidad. Es el crisol donde tu alma está siendo refinada, el silencio que precede al veredicto,
el espacio donde se decide no qué vas a hacer, sino quién vas a ser. Porque el vacío te obliga a elegir de nuevo, ya no desde la prisa, sino desde la verdad. Así que permanece. Mira a tu alrededor con ojos nuevos. Pregúntate, ¿qué parte de mí está muriendo? ¿Y qué parte quiere nacer? Y si puedes quedarte en esa pregunta sin responderla, algo se abrirá. No como una respuesta, sino como una paz sin nombre. Una calma que no depende de sentirte bien, sino de saber que estás donde debes estar. Y eso es más que consuelo, es inicio. Cuando el alma está vacía, todo pierde sabor. Las palabras suenan huecas, las promesas no seducen, los días se repiten como un eco cansado. Y sin embargo, en ese tedio silencioso, hay algo que se está gestando. No lo verás con los ojos, no lo entenderás con la mente. Pero si te atreves a quedarte un poco más, comenzarás a percibirlo. Una quietud distinta, más honda, más viva. El estoico sabe que el alma necesita despojarse, que hay una limpieza que no se hace con agua, sino con ausencia, que hay una sabiduría que no se alcanza acumulando ideas, sino dejando que el alma quede en blanco, como una tabla que se prepara para ser escrita de nuevo. Ese vacío no es falla, es fertilidad, como el invierno que prepara la tierra, como el silencio que antecede a la sinfonía. Pero para verlo así, necesitas confiar, no en el resultado, sino en el proceso, no en la lógica, sino en la fidelidad. Porque hay momentos donde no puedes avanzar, donde solo puedes permanecer. Y esa permanencia, lejos de ser pasiva, es un acto profundo de entrega, de rendición al tiempo del alma, de respeto por sus ciclos invisibles. Marco Aurelio lo entendía, por eso escribía a sí mismo, para recordarse lo esencial. No porque lo olvidara por debilidad, sino porque sabía que el alma necesita repetirse lo eterno en medio de lo efímero. Y tú también puedes hacer eso ahora. No intentar resolver tu vacío, sino habitarlo con nobleza, como quien se sienta junto a un amigo herido sin decir palabra, solo con presencia. Y si logras hacer eso, aunque sea un momento, ya no estarás tan vacío, porque donde hay presencia, ya hay plenitud. No la plenitud de la euforia, sino la del alma que se sabe sostenida, incluso sin saber por qué. Esa es la paz que nadie ve, pero que transforma. Esa es la raíz que empieza a crecer, justo cuando creías que todo en ti estaba muerto. Hay una sabiduría que no se aprende en los libros, ni en los discursos, ni en la victoria. Esa sabiduría nace en el silencio del alma vacía, en el momento exacto en que ya no sabes qué hacer, en el día en que incluso orar se vuelve hueco y pensar no ayuda. Allí, en ese desierto interior, comienza a hablar la verdad más antigua. No estás aquí para sentirte bien, estás aquí para ser real. Y ser real implica tocar el fondo sin miedo, mirarte sin adornos, escuchar lo que duele sin distraerte, porque solo el que desciende hasta la raíz puede renacer desde ella. El vacío te está pidiendo algo muy concreto, que dejes de sostener lo que ya no vibra, lo que ya no es tuyo, lo que quizás nunca fue. Y ese dejar ir no es pérdida, es libertad. Epicteto enseñaba que nada de lo externo es realmente tuyo, que lo único que posees es tu juicio, tu respuesta, tu voluntad. Cuando el alma está vacía, esa verdad se vuelve tangible. Ya no puedes apoyarte en nada externo, solo queda mirar hacia adentro, y en ese mirar sin adornos encuentras algo que no sabías que aún estaba. El centro, el núcleo, ese lugar donde la vida no depende de nada, porque simplemente es. Allí no hay aplausos ni expectativas, solo presencia, solo el alma, desnuda y despierta.
Y aunque parezca frágil, es lo más sólido que tienes, porque desde ese centro puedes volver a construir, no una vida basada en el tener, sino en el ser, no en el control, sino en la entrega, no en el brillo, sino en la raíz. Y cuando eliges vivir desde ahí, aunque sigas sin sentir, aunque la sombra persista, algo empieza a cambiar, no afuera, sino dentro, como una lámpara encendida en la cueva, como un susurro que guía sin exigir. Esa es la nueva luz que nace del vacío, una luz que no ciega, pero revela, una que no hace ruido, pero transforma, una que, en su humildad, te devuelve a ti. El alma, cuando ha sido vaciada de sus falsas certezas, se vuelve terreno fértil para lo eterno. Ya no busca afirmaciones rotundas ni promesas fáciles. Comienza a ver en lo pequeño, en lo lento, en lo imperceptible, como un mendigo que deja de mirar palacios y encuentra belleza en la brizna que crece entre ruinas. Esa es la mirada del sabio, no la del que todo lo sabe, sino la del que ya no necesita saberlo todo para estar en paz. Porque hay una paz que no viene de entender, sino de aceptar. No una aceptación resignada, sino reverente. Como quien mira una noche sin luna y aún así camina, confiando en que el suelo sigue bajo sus pies. Esa es la paz que nace del vacío. No porque se haya llenado, sino porque ya no exige llenarse. Porque ha aprendido a habitarse, aún sin respuesta. Séneca decía que no hay mayor libertad que la de aquel que no teme perderlo todo. Tú, que ahora caminas sin rumbo claro, estás más cerca de esa libertad de lo que imaginas, porque ya no dependes de estímulos externos para sentirte vivo. Has sido arrancado de ese espejismo, y aunque ahora te duela, también estás siendo purificado. En la ausencia de sentido, surge la invitación a construir uno nuevo, no un sentido prestado, no uno que repitas porque otros lo dijeron, uno que emerja desde lo profundo, desde lo que arde sin destruir, desde lo que brilla sin ser visto, porque eso es lo que eres, en tu núcleo, chispa, verdad silenciosa, presencia que no necesita justificarse. Por eso, cuando el vacío se vuelve insoportable, no es que te estés perdiendo, es que te estás encontrando. No es que algo esté mal en ti, es que algo por fin está cayendo para que lo auténtico pueda levantarse. Y si eliges no huir, si eliges quedarte, si eliges respirar, entonces el vacío ya no es amenaza, es bautismo, es génesis, es regreso. A veces, el alma vacía no necesita palabras, solo necesita un gesto, uno simple, pero lleno de intención, detenerse, respirar, sentir el aire entrar, sin juzgar, aceptar el momento sin adornos, sin exigencias, porque el vacío no se llena con teorías, sino con presencia, y en esa presencia, por mínima que parezca, se gesta el milagro más grande, volver a habitarse. El mundo moderno nos ha entrenado para correr, para hacer, para producir, pero no para estar, no para escuchar lo que se mueve en las capas más hondas del pecho. Y tú, ahora, estás siendo invitado a eso, a desacelerar, a no hacer nada más que sentir, sentir incluso el no sentir, porque el vacío también es una forma de sentir, y si no lo rechazas, puede hablarte. Los estoicos hablaban del logos como una razón que lo atraviesa todo, una inteligencia divina que no necesita explicación, solo atención. Cuando el alma se vacía, esa atención se vuelve más fina, más pura. Dejas de buscar lo extraordinario, empiezas a notar lo invisible, la forma en que la luz entra por la ventana, el ritmo del corazón, la quietud de una tarde sin urgencias. Y ahí, justo ahí, comienza la restauración. No hay prisa, no hay meta, solo este instante, este ahora.
Y aunque todo en ti quiera volver a llenar el hueco, tú puedes elegir quedarte. Puedes elegir ser testigo de tu propia transformación, porque el alma no se rehace con esfuerzo, sino con fidelidad, con el gesto constante de no abandonarse, de estar, de sostenerse, de confiar. Y en ese acto de fe sin palabras, empieza a surgir una fuerza distinta, una fuerza que no grita, pero sostiene, que no impresiona, pero enraiza, una fuerza que se parece más al árbol que al rayo, crece en silencio, pero resiste las tormentas. Esa es la nueva fuerza del alma vacía que ha aprendido a no correr, a no llenar, a no escapar, solo a ser. Y en ese ser está naciendo el alma verdadera. Puede que aún no lo veas, pero algo dentro de ti ya ha cambiado. No hay explosión, no hay música épica, solo una respiración más honda, una mirada que ya no busca, un corazón que, por primera vez en mucho tiempo, no huye. Porque eso es lo que el vacío enseña, que no necesitas ser más para ser tú, que no necesitas entender todo para vivir con verdad. Y es ahora, justo en este umbral, donde el alma ya no teme su silencio, que comienza a surgir una nueva pregunta. ¿Qué significa vivir desde lo esencial? No desde lo que esperan de mí, ni desde lo que aprendí a imitar, sino desde lo que soy cuando ya no actúo para el mundo, cuando ya no tengo que demostrar nada, cuando simplemente existo. Marco Aurelio, en su exilio interior, entendió esto. Por eso escribía sin esperar lectores. Lo hacía para sí, para no olvidarse, para recordarse que la virtud no depende del reconocimiento, sino de la fidelidad al instante. Y tú, en este momento, estás siendo llamado a lo mismo, a vivir sin espectáculo, a actuar sin necesidad de testigos, a hacer del silencio tu maestro y del presente tu altar. Quizás aún no sientas alegría. No importa. La alegría vendrá. No como un rayo, sino como una brisa. Como una ternura que brota de haber sido fiel a ti cuando todo te empujaba a abandonarte. Esa es la dulzura más alta, la que nace después de no rendirse, incluso cuando no había esperanza. La que llega no como premio, sino como fruto inevitable de haber sido verdadero. Y si hoy sigues sintiéndote vacío, recuérdalo. El vacío no es el final, es el inicio, es el fuego que limpia, el desierto que revela, la noche que prepara. Porque tú no estás perdido, estás siendo rehecho, estás siendo llamado a vivir desde lo eterno, desde lo que nunca se fue, solo había sido olvidado. Y ahora, en este instante sin ruido, está comenzando a despertar. Hay un silencio que no viene del exterior, sino del alma que por fin se ha cansado de gritar. Ese silencio no es resignación, es madurez. Es el momento en que ya no pides explicaciones, solo verdad, en que dejas de suplicar alivio y comienzas a pedir claridad. No para entenderlo todo, sino para caminar con los ojos abiertos, incluso en la noche. Y si has llegado hasta aquí, si algo dentro de ti ha seguido respirando a pesar del peso, entonces estás listo. No para volver a lo de antes, sino para cruzar, para abandonar lo que ya no alimenta, para mirar lo que duele sin taparlo, para sentarte contigo mismo como quien se sienta frente a un fuego sagrado. Porque eso eres, un altar que aún no ha sido apagado, un templo olvidado que empieza a encenderse desde dentro. Y si algo dentro de ti comenzó a abrir los ojos en este silencio, suscríbete a Estoicismo Crudo. Aquí no buscamos seguidores, buscamos almas que aún quieran mirar hacia adentro, que no huyan del desierto, que se atrevan a quedarse cuando todo se va, que entiendan que el alma no se encuentra acumulando, sino soltando, no gritando,
sino escuchando. Porque este camino no es para los que quieren consuelo inmediato, es para los que anhelan verdad, para los que saben que el vacío no es enemigo, sino iniciación, para los que intuyen que en lo más hondo del dolor hay una semilla de sentido, y que esa semilla no florece en la prisa, sino en el fuego lento de la fidelidad interior. Así que si algo en ti ha resonado con este viaje, quédate. No con urgencia, no con necesidad. Quédate con presencia, con la decisión humilde de quien no quiere respuestas rápidas, sino transformación real. Porque tú no estás roto, estás siendo reescrito, y cada parte que se borra es espacio para que lo eterno empiece a hablar. Y cuando habla, no grita, solo susurra: aquí estoy, nunca me fui. Esperaba que estuvieras listo para ver. El alma que ha atravesado el vacío y no ha huido, empieza a descubrir un tipo de paz que no depende de las circunstancias. Una paz sin adornos, una serenidad sin pretensión, como una piedra al fondo del río que, aun siendo golpeada por la corriente, permanece. No porque sea dura, sino porque ha aceptado el agua. No porque no sienta, sino porque ya no se resiste. Esa es la calma que nace del alma libre. Libre no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesita resolverlo todo para poder respirar. Porque ya no necesita entender para poder confiar. Porque se ha hecho amiga del misterio. Y en ese misterio ha descubierto algo sagrado. Que ser, simplemente ser, sin forzar, sin explicar, es en sí mismo un acto de gracia. Los estoicos enseñaban que no elegimos lo que nos ocurre, pero sí elegimos nuestra actitud. Tú, ahora, puedes elegir no temerle más al vacío. Puedes elegir mirarlo como un maestro severo, pero justo, como una forja que no perdona el artificio, como una noche que no termina hasta que por fin sueltas y comienzas a ver en la oscuridad. No es magia, no es iluminación instantánea, es una presencia que va creciendo, una estabilidad silenciosa que no necesita certeza, porque ha encontrado raíz. Y esa raíz eres tú, en tu forma más pura. No el tú que agrada, que impresiona, que sobrevive, sino el tú que observa, que permanece, que ama, aún sin recompensa, que escucha, aunque no llegue respuesta. Y desde esa raíz puedes volver a levantar lo caído, no porque tengas prisa, no porque el mundo te lo exija, sino porque ahora sabes que todo lo verdadero crece desde adentro, desde la quietud, desde el fondo, desde el alma que ha aprendido a esperar sin miedo, a estar sin ruido, a amar sin demanda. Esa alma ya no busca llenar el vacío, porque se ha vuelto plenitud sin forma, y en esa forma invisible habita lo eterno. No es fácil vivir con el alma desnuda, sin armaduras, sin distracciones, sin el eco constante de un mundo que te dice quién debes ser. Pero en esa desnudez ocurre algo extraordinario. Comienzas a verte de verdad. No como el personaje que construiste, sino como el ser que ha sobrevivido a todas sus pérdidas. Como la llama que no se apagó, aunque todo alrededor parecía ceniza. Los antiguos sabían que la desnudez espiritual no es debilidad, es la condición para la verdad. Porque mientras estés lleno de certezas prestadas, de metas impuestas, de miedo disfrazado de ambición, no puedes tocar lo esencial. El alma necesita espacio, y a veces el vacío es el único que sabe dárselo, no para hacerte sentir bien, sino para devolverte a ti mismo. ¿Y quién eres cuando ya no eres lo que logras? ¿Qué queda de ti cuando todo lo que te daba sentido desaparece? Queda el testigo, el que observa, el que aún respira, el que, a pesar de todo, no se rindió. Esa es tu fortaleza. No la del que gana,
sino la del que permanece. No la del que brilla, sino la del que resiste sin resentirse. Marco Aurelio escribía para sí porque entendía que el alma necesita recordarse a sí misma. Tú también puedes hacerlo. Puedes comenzar a hablarte con ternura. No para engañarte, sino para cuidarte. Para no volverte tu propio enemigo. Porque a veces, lo más valiente que puedes hacer no es luchar, sino abrazar. No es conquistar, sino descansar. No es demostrar, sino simplemente ser. Y cuando eliges ser, aunque no tengas nada que mostrar, aunque sigas sin entender, estás haciendo el acto más profundo que puede hacer un ser humano. Estás diciendo, aquí estoy, no tengo respuestas, pero tengo presencia, tengo aliento, tengo fidelidad a lo que aún arde en mí. Y eso, en este mundo que todo lo exige y nada sostiene, es un milagro, uno silencioso, uno real, uno que, si lo cultivas, será el inicio de una vida verdaderamente tuya. A veces, lo más difícil no es sentir el vacío, sino aceptar que no todo será como esperabas, que algunas heridas no cerrarán como imaginabas, que ciertos sueños no volverán y que está bien, que no necesitas que todo se repare para poder vivir con sentido. Porque la vida no es una línea recta hacia la plenitud, sino un ir y venir entre luces y sombras, entre lo que se pierde y lo que nace de lo perdido. El estoicismo no niega el dolor, lo abraza, lo estudia, lo convierte en materia para la virtud. Séneca lo entendía. El alma no se fortifica en la comodidad, sino en el encuentro directo con lo que no puede cambiarse. Y en lugar de resistirlo, lo transforma. ¿Tú puedes hacer lo mismo? Puedes tomar tu vacío no como un enemigo, sino como una piedra, no para cargarla eternamente, sino para construir con ella. ¿Qué puedes construir desde tu vacío? No una versión perfecta de ti, no una imagen ideal, sino una vida honesta, una existencia que no pretenda ser otra cosa que lo que es, humana, limitada, profunda. Y esa profundidad no se logra evitando el dolor, sino mirándolo hasta que se vuelve transparente, hasta que, a través de él, puedes ver algo más, tu capacidad de permanecer sin perder tu verdad. Quizás lo que más necesitas ahora no es una solución, sino un símbolo, un acto silencioso que le diga a tu alma, estoy contigo. Caminar en la mañana sin teléfono, encender una vela por nadie, escribir una carta sin enviarla. Algo que no se grite, pero que afirme. Porque a veces, el alma solo necesita eso, una señal de que no ha sido olvidada. Y si haces eso, si aunque sea por hoy eliges no abandonarte, estarás dando un paso más allá del vacío. No hacia el ruido, sino hacia la comunión. No hacia lo externo, sino hacia lo eterno. Y entonces sabrás que el dolor no te rompió, solo te quebró lo falso, lo que no era tuyo, lo que debía caer, para que por fin tú pudieras nacer. Cuando la calma comienza a asentarse después del vacío, no lo hace como una explosión, sino como un amanecer. Lenta, silenciosa, casi imperceptible. No se anuncia con trompetas, sino con una respiración más serena, una mirada menos ansiosa, un gesto de ternura hacia uno mismo. Y de pronto descubres que puedes estar solo, sin sentirte perdido, que puedes estar en silencio, sin sentirte vacío. Eso es madurez del alma, no la que se alcanza con años, sino con profundidad, con coraje, con fidelidad a lo que no grita, porque lo verdadero no necesita imponerse, solo necesita ser elegido, día tras día, en lo pequeño, en lo invisible, como una vela que sigue encendida mientras todo alrededor parece colapsar. Marco Aurelio escribió, mira dentro de ti, allí está la fuente del bien, que puede brotar constantemente
si siempre la excavas. Y eso es lo que estás haciendo, excavándote. No para encontrar algo nuevo, sino para reencontrar lo que siempre estuvo, tu raíz, tu centro, ese lugar en ti que no depende de logros, relaciones o certezas. Ese núcleo que permanece, incluso cuando todo lo demás cambia. Y cuando contactas con ese núcleo, ya no necesitas llenar tu vida con cosas. Puedes empezar a vivir con menos, pero más profundamente. Puedes hablar menos, pero con más verdad. Puedes caminar más despacio, pero con más dirección. Porque ya no te mueve el miedo, sino la claridad. Ya no te dirige el vacío, sino la presencia. El alma que ha atravesado el vacío no se vuelve insensible, se vuelve compasiva. Ya no juzga tan rápido, ya no se defiende tan ferozmente, porque ha entendido que todos cargan batallas invisibles. Y desde esa comprensión nace un amor distinto. No un amor romántico ni idealizado, sino un amor que sostiene, que acompaña, que escucha. Y ese amor, nacido del fondo, es la fuerza más poderosa que existe. Porque no necesita ser correspondido para dar. No necesita garantía para ofrecerse. Solo necesita un alma que, aún después del abismo, haya elegido seguir amando. No como antes, sino mejor, más hondo, más limpio, más libre. Hay algo que ocurre en el alma cuando ha aprendido a estar en paz con su vacío. Se vuelve hogar. No un hogar lleno de cosas, sino de presencia. No un lugar donde todo esté en orden, sino un espacio donde todo es bienvenido. Incluso el dolor, incluso la duda, incluso el silencio que no responde. Porque la calma no consiste en eliminar lo incómodo, sino en aprender a habitarlo con ternura. Eso es lo que los sabios comprendieron, que la serenidad no se alcanza dominando la vida, sino dejándose moldear por ella. No como esclavos, sino como discípulos, como peregrinos que saben que cada noche oscura, cada desierto, cada renuncia, está cincelando algo eterno. Y eso eterno es el alma templada, el carácter que ya no reacciona, sino que responde, que ya no exige, sino que elige. Los estoicos hablaban del sacrificio voluntario como el acto más alto del alma, no por masoquismo, sino por libertad. Porque cuando tú eliges soltar lo que te controla, ya no eres esclavo. Cuando eliges decir no a lo que te arrastra, aunque te duela, estás diciendo sí a tu alma. Y ese sí es el verdadero nacimiento, no de una nueva identidad, sino de una vida sin máscaras. En este punto, ya no estás luchando contra el vacío. Estás aprendiendo a danzar con él, a reconocer sus ritmos, a distinguir entre lo que es ausencia y lo que es espacio, entre lo que es pérdida y lo que es revelación. Porque a veces, lo que se va no era tuyo, lo que duele no es castigo, sino parto, y lo que calla está preparando un lenguaje más hondo. Y tú, al quedarte, has aprendido a escuchar ese lenguaje, no con los oídos, sino con el alma, no con la urgencia, sino con la fidelidad, porque solo el que ha permanecido sin certezas puede hablar con autoridad silenciosa, no para convencer, sino para iluminar, no para guiar, sino para acompañar. Desde esa compañía nace lo sagrado, y desde lo sagrado florece la vida, sin ruido, sin prisa, solo verdad. Cuando empiezas a vivir desde el alma, todo se vuelve más simple, pero más profundo. Ya no necesitas tantas respuestas, porque has aprendido a confiar en el proceso. Ya no buscas llenar tus días con distracciones, porque has descubierto el valor del vacío habitado. Y lo que antes parecía pérdida, ahora lo ves como poda, no para castigar, sino para que puedas florecer desde un lugar más real. La vida entonces se transforma en práctica,
en un ejercicio constante de atención, de presencia, de elección. No se trata de perfección, sino de coherencia, de esa humildad cotidiana que te lleva a elegir lo justo aunque nadie te vea, a sostener tu palabra aunque nadie la celebre, a permanecer fiel a tu esencia incluso cuando el mundo te olvida. Ese es el camino del sabio, no el del que tiene todas las respuestas, sino el del que ya no necesita fingir, el del que ha hecho las paces con su sombra, no para quedarse en ella, sino para abrazarla y caminar con ella sin miedo, porque el que ha aprendido a vivir con su vacío, ha aprendido también a vivir con los vacíos de los demás, y desde ahí puede amar sin expectativa, servir sin cálculo, ser sin adornos. Epicteto decía que no somos perturbados por los hechos, sino por el juicio que hacemos de ellos. Tú has comenzado a purificar ese juicio, a no reaccionar desde el viejo miedo, sino desde la nueva comprensión. Ya no todo lo que duele es amenaza, ya no todo lo que se va es pérdida, ya no todo lo que calla es rechazo, porque has aprendido a ver con otros ojos, los del alma, los del fuego que purifica sin destruir, y así, poco a poco, vas convirtiéndote en un refugio, para ti mismo primero, para otros después, no porque no tengas heridas, sino porque ya no sangras sobre las manos que te tocan, porque tu vacío se volvió templo, porque tu silencio se volvió oración, porque tu presencia se volvió medicina. No por lo que haces, sino por lo que eres, alma que ha vuelto así. Y desde ahí, camina. La transformación profunda no se anuncia con fanfarrias. Llega como llega la aurora, sin ruido, pero inevitable. Y así, casi sin darte cuenta, te descubres actuando distinto, reaccionando con más paciencia, hablando con menos prisa, mirando a los demás con más compasión y menos juicio, no porque lo hayas planeado, sino porque el alma, una vez purificada por el vacío, ya no necesita defenderse. Ya no hay necesidad de demostrar, de impresionar, de competir, porque has descubierto que la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en vencerte a ti mismo, en resistir la tentación de huir, en elegir la virtud cuando el ego quiere gritar, en decir la verdad cuando el miedo te pide silencio y en callar con nobleza cuando el orgullo exige palabras. Eso es libertad, no hacer lo que quieres, sino querer lo que es justo, no buscar placer constante, sino paz duradera. Y esa paz nace de un alma que ha aprendido a vivir con lo que hay, con lo que falta, con lo que aún duele, pero ya no gobierna. Porque el alma no necesita que todo sea perfecto para estar en paz. Solo necesita ser escuchada. Y tú, por fin, lo estás haciendo. Marco Aurelio decía que la vida del hombre es lo que sus pensamientos hacen de ella. Tú has comenzado a pensar desde otro lugar, desde la profundidad, no desde la superficie, desde la raíz, no desde la máscara. Y eso cambia todo, porque ya no eres víctima del ruido externo. Has encontrado una música interna más alta, más sutil. Y esa música guía tus pasos, incluso cuando afuera todo parece caos. Así que sigue, no con prisa, sino con fidelidad. No buscando resultados, sino encarnando sentido. Porque lo que has encontrado en el vacío no es una técnica, ni una doctrina. Es una forma de estar, una forma de ser, una forma de amar sin poseer, de servir sin agotarte, de vivir desde el alma y no desde el ego. Y eso, en un mundo tan hambriento de autenticidad, es un acto de belleza radical. Y entonces ocurre, un día cualquiera, sin anuncio ni ceremonia, caminas por la calle y sientes gratitud. No por algo concreto, sino por estar vivo, por poder respirar, por haber llegado hasta aquí sin haberte traicionado,
por haber sostenido tu alma cuando parecía que todo en ti se derrumbaba. Esa gratitud no es emoción, es conciencia. Es la certeza silenciosa de que cada caída te preparó para este instante. Porque ahora sabes, no como quien repite lo aprendido, sino como quien lo ha encarnado. Sabes que el vacío no te destruyó, sino que te vació de lo innecesario. Que la soledad no fue condena, sino iniciación. Que el silencio no fue ausencia, sino lenguaje. Que el fuego que creías castigo era el mismo que te estaba purificando. Esa es la sabiduría que no se puede enseñar, solo vivir, la que se escribe con cicatrices, no con tinta, la que no se memoriza, sino que se encarna, y ahora tú la llevas, no como un título, sino como una presencia, no como un logro, sino como una mirada que ha sido lavada por el tiempo, por el dolor, por la fidelidad a lo invisible. Los estoicos decían que nadie puede arrebatarte tu virtud. Hoy sabes por qué. Porque la virtud no depende de lo que tienes, sino de cómo respondes. De si eliges el bien cuando podrías elegir la fuga. De si permaneces justo cuando sería más fácil rendirse. De si sigues siendo tú, incluso cuando no hay testigos. Esa es tu victoria, no una que se celebra, una que se habita. Y así caminas, sin necesidad de ruido, sin necesidad de explicación, solo con esa calma que ahora sabes cultivar, no como una armadura, sino como una ofrenda, no para protegerte, sino para servir, para mirar al mundo, aún con sus heridas, con la compasión de quien ha pasado por el fuego y ha elegido no endurecerse, porque la mayor fuerza es la que permanece tierna, y tú, en esa ternura, te has vuelto eterno. No todos comprenderán lo que has atravesado. Muchos seguirán hablando en la superficie, creyendo que estás bien porque ya no lloras, porque sonríes más, porque trabajas y respondes. Pero tú sabes la verdad. Sabes que no regresaste, que no volviste a ser el de antes, que el vacío te dejó distinto, más lento, más lúcido, más real. Y aunque no puedas explicarlo del todo, tampoco necesitas hacerlo, porque lo esencial no se explica, se vive, se encarna, se transmite en la forma en que escuchas sin interrumpir, en la manera en que tu mirada descansa sobre otro sin juicio, en el silencio que ahora habita tus palabras, en la suavidad que has ganado al tocar la vida con menos ansiedad. Ese es el fruto del vacío, no una versión mejor de ti, sino una versión más tú. Epicteto decía que el sabio no culpa ni a los dioses ni a los hombres, porque sabe que todo lo que ocurre puede ser transformado por dentro. Tú, sin darte cuenta, has comenzado a hacerlo. Has dejado de exigir que la vida sea distinta. Has dejado de luchar contra lo que no entiendes. Y desde ahí, desde esa rendición sin derrota, ha nacido en ti una serenidad que no depende de cómo se muevan las cosas fuera. Esa serenidad no es frialdad, es fuego lento, es claridad que no hiere, es firmeza que no endurece. Y es esa calma la que ahora te sostiene cuando otros caen, la que te permite estar sin salvar, acompañar sin invadir, amar sin poseer, porque ya no necesitas controlar. Has aprendido a confiar, no en que todo saldrá como quieres, sino en que, pase lo que pase, sabrás habitarlo con dignidad. Y esa dignidad no viene del orgullo, sino de la humildad, de haber tocado fondo y haber salido sin odio, de haberte visto roto y aún así elegir lo justo, de saberte frágil y sin embargo fiel. Esa fidelidad es lo que te hace verdadero. Y lo verdadero nunca muere, solo se hace más silencioso, más profundo, más eterno. Y ahora que el camino ha sido recorrido, no desde fuera, sino desde dentro,
Vuelve a ti el silencio, pero esta vez no es vacío, es plenitud sin ruido, es un eco sagrado que queda después de que todo ha sido dicho. Una pausa que no exige nada, pero que contiene todo. Porque el alma, una vez atravesado el fuego, no necesita explicarse. Solo necesita respirar. No hay aplauso, no hay final feliz, solo presencia. Solo tú, mirándote desde otro lugar. No como un problema a resolver, sino como una llama a cuidar. No como una tarea pendiente, sino como una existencia digna de ser vivida con delicadeza. Porque ahora sabes, no viniste a evitar el dolor, viniste a encarnarlo con virtud. No viniste a acumular certezas, viniste a quedarte cuando todos se van, a sostener la llama cuando nadie la ve. Y en esa llama, pequeña pero inextinguible, arde tu verdadera fuerza, la del que no necesita que todo esté bien para estar en paz, la del que ya no busca llenar, porque ha aprendido a habitar el hueco, la del que no necesita demostrar que ha sanado, porque ya no le asusta mostrarse herido, porque ha comprendido que lo que te hace digno es tu elección de no rendirte al abandono de ti mismo. Y si hoy, después de este viaje, sientes que algo ha cambiado, no lo tomes a la ligera. No vuelvas al ruido sin antes pasar por la quietud. Regálate una hora de silencio, no para pensar, sino para estar. No para decidir, sino para habitar. Mira el día como si fuera el último. Camina como si tus pasos tejieran sentido. Haz algo virtuoso, sin que nadie lo sepa. Escribe tu última voluntad, no con temor, sino con gratitud. Pregúntate, si hoy fuera mi final, ¿qué legado silencioso quiero dejar? ¿Qué acto humilde me representaría con verdad? Porque el alma que ha hecho las paces con su vacío ya no teme morir, solo teme no vivir desde lo eterno. Y tú, que has cruzado este umbral, ya no puedes volver a vivir igual, no porque debas, sino porque algo dentro de ti ya despertó. Así que no cierres este instante, no apagues esta llama. Cierra los ojos, no el video, que el silencio te hable, que la virtud te guíe y que tu alma, por fin, camine con la paz de quien ha vuelto a casa.